¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos nuevamente. Estamos en nuestro curso básico I. Ya es el último curso de toda esta enseñanza de cursos básicos. Así que quiero decirles, antes que nada, que ustedes son muy bendecidos porque han recibido toda esta enseñanza y ya están en la recta final. Así que no se detengan, anímense. Siempre el llegar a una meta, a un objetivo, requiere de esfuerzo, de dedicación, de disciplina, y ustedes están en esta etapa porque así lo han mostrado. Así que felicidades y síganse animando, que Dios les fortalezca, les ayude y aún les guíe para continuar tomando su enseñanza. Y bueno, pues una vez que ya vimos esta parte de la bienvenida, quiero decirles que hoy nos toca compartir un tema muy hermoso, es el tema de las casas. A mí en lo personal quiero decirles que me gusta compartirlo mucho porque ya lo vamos a escuchar en la introducción, pero antes de iniciar con nuestro tema, quiero que pongamos esta enseñanza en manos de Dios, reconociendo que Él es el maestro, que Él es quien nos guía, que Él es el que da esa palabra y Él es quien les ministra a ustedes, a cada uno de los alumnos. ¿Están de acuerdo? Bueno, Padre, qué bendición estar delante de nuestros alumnos del básico I. Yo me siento muy privilegiada porque tú me das lugar, Dios. Tú me permites estar de este lado compartiendo, pero también siento una gran responsabilidad y un gran temor de ti, Señor, para hacer las cosas como convienen, las cosas que son necesarias para poder ayudar de cierta manera a que la enseñanza que mis hermanos reciban sea una enseñanza pura, sea una enseñanza limpia, una enseñanza siempre basada en la verdad, en tu palabra que nos has dejado en la Biblia. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para que sigas tú enseñándonos y hoy aprendamos de este tema, un tema muy práctico y el cual pues nos enseña mucho. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y una vez que oramos, pusimos la enseñanza en manos de nuestro Dios. Vuelvo a compartir nuestra presentación. Es el tema de las casas. Y me gustaría primeramente que me acompañen a nuestra cita base, que está en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 46. Ahí la tenemos. Pero independientemente de que tengamos esta cita como base y la tengamos nosotros en la presentación, no acostumbro a poner todas las citas en la presentación, porque sí me gusta que ustedes cuando están revisando su tema puedan tener allí la palabra, puedan tener su Biblia y puedan estar revisando cita por cita, ¿no?, que vamos dando. Así que vamos a leer la palabra y como dice Hechos 2, 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y yo aquí puedo imaginarme a esa iglesia primera, a esa iglesia del libro de los Hechos, así como lo narra esta palabra, ¿no? Perseverando, pero dice unánimes, es decir, eran de un solo sentir, de un solo corazón, eran como una sola persona. Cuando aquí la palabra nos habla de unánimes, es como si fuese una sola persona. Y dice cada día, es decir, cada día diario, ¿no? ¿En dónde? En el templo. Pero también, ¿dónde? Porque dice que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, vemos que
sus casas eran una extensión justamente de lo que nosotros conocemos como iglesia. La casa de los primeros discípulos era una extensión de la iglesia. Y eso es lo que el día de hoy vamos a mirar a través de este tema, de cómo nosotros como discípulos del Señor, ya la semana pasada vimos acerca de la gran comisión, vimos justamente acerca de esa comisión que nos da el Señor de ir y hacer discípulos, ¿no? A todo el mundo, a todas las naciones, todos los lugares, enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y esta parte de la gran comisión vemos que la podemos cumplir también en nuestras casas, así como la iglesia primera inició, partiendo ese pan. Y yo me imagino que no solamente ese pan físico, sino también ese pan espiritual, ese pan que viene del cielo, ese pan que sacia, ese pan que quita el hambre, que nos es suficiente. Y ese pan, hermano, nosotros lo podemos tener a través de la palabra de Dios. Y bueno, esa es nuestra cita base. Y antes de iniciar con el tema, ¿qué me gustaría decirles? Bueno, yo les dije al inicio, ¿no? Me encanta compartir este tema. ¿Por qué? Porque saben que Centro Cristiano Zumpango nació justamente de una casa que abrieron nuestros hermanos Enrique y Rosita Cruz, y en ese entonces pues solamente estaba Gaby, su hija, y ya después fueron haciendo, ¿no? Sus demás hijas, que es Liz y es Belén. Entonces, podemos nosotros mirar cómo justo este plan que está señalado en el libro de los Hechos se cumple, y el Señor lo cumple, lo ha cumplido durante el tiempo y lo seguirá cumpliendo. Así que la primera invitación, si tú tienes esa disposición y ese ánimo de abrir tu casa para discipulado, para compartir de la palabra, para ministrar de la palabra, para que allí muchos sean enseñados, mira, ¿qué te detiene? Nada te detiene. Así que yo creo que este tema te va a servir mucho si tú has sentido esa necesidad, y si no lo has sentido, seguramente el Señor aún ha de poner esa necesidad en tu corazón. Y entonces Centro Cristiano Zumpango nació de una casa. Y para continuar, me gustaría ahora compartir contigo este videito. Así que, permíteme, hermano, déjame ver si lo compartí bien. Es que luego le fallamos en estas cosas de tecnología, pero el Señor nos ayuda siempre. Muy bien, aquí estamos. ...1994 fue el año en que Dios acomodó todo para que los hermanos Enrique y Rosita Cruz abrieran su casa en Zumpango para una reunión de Plan Casas, en la que al principio solo acudían niños. Para el año de 1996 comenzaron a llegar familias que se reunieron por 7 años, hasta que a principios del año 2003 el Señor dio una palabra que fue el banderazo de salida para anunciar que la reunión de Plan Casas se convertiría en una iglesia. Ese año se abrieron 3 casas de oración que tenían el fin de interceder por el inicio de esta nueva etapa. Después de una serie de hechos sorprendentes para encontrar el lugar que sería la iglesia, el domingo 26 de octubre del 2003, con 50 personas aproximadamente, se llevó a cabo la primera reunión como Centro Cristiano Zumpango. Fueron 5 años aproximadamente en los que Dios añadió congregantes, levantó servidores, formó grupos y fortaleció a la iglesia. Concursos básicos de la Biblia, reuniones de oración, plan casas y el Congreso de Niños, que se inició desde el primer año. En 2008, el Centro Cristiano Zumpango se mudó a un lugar más grande. En ese lugar Dios permitió ya no solo tener una reunión dominical, sino 2.
Al llegar allí, el Señor ya había levantado más maestros para las clases de niños, las cuales ya estaban divididas por edades. De la misma manera, el grupo de jóvenes ya estaba bien formado, dando pie a la realización de varios eventos juveniles como el primer Congreso de Jóvenes, campamentos, la Noche Estrellada y varias salidas. A principios del año 2011, el Centro Cristiano Zumpango tuvo la primera visita del extranjero, los hermanos Bill y Linda Faut de Estados Unidos, a quienes Dios mandó para confirmar mucha de la palabra y visión que ya había hablado. Los hermanos Faut también fueron utilizados como conexión para la siguiente visita, también del extranjero. El 6 de noviembre del año 2011 marcó una nueva etapa para la iglesia. Ese día, el Centro Cristiano Zumpango se mudó por tercera vez. A 3 semanas de haber llegado allí, el Señor permitió que se realizara la primera cruzada de sanidad y milagros, en los últimos días de noviembre del 2011, suceso que se repetiría los 2 años siguientes y ya no solo en Zumpango, sino también en iglesias filiales cercanas. Dios hizo muchos milagros y los sigue haciendo. En 2012, el grupo de jóvenes y adolescentes tuvo su primer cena de gala. Se comenzaron a hacer varios eventos evangelísticos planeados por Dios y en los que Él proveyó todo. En uno de ellos, pares de zapatos y ropa para bendecir a la gente que lo necesitaba. La iglesia continuó creciendo. Continuaron los congresos de niños, reuniones entre semana, cursos, eventos de evangelismo. 2014 fue el año en que se impartió por primera vez el Seminario de la Biblia Thompson, una preparación para la enseñanza más profunda de la palabra. En los últimos años se ha trabajado sobre una visión general anual para toda la iglesia. En este 2017 el trabajo continúa y las veces que ha habido dificultades Dios se ha levantado en ayuda de su iglesia. Todo este tiempo Dios ha enseñado y formado a cada uno de los servicios y ministerios entre los que se encuentran maestros de cursos, de niños, jóvenes, evangelistas, un grupo de payasos, ballet, doncellas, un grupo de alabanza de adultos y otro de jóvenes, coros de niños para eventos específicos, el servicio de caseteca, cuestionarios, aseo, un grupo de oración de damas, reuniones de varones, matrimonios y jóvenes. También en este año se abrieron más plancasas y casas de oración en diferentes lugares. Así es, y su palabra no ha faltado. Él ha sido fiel a todas y cada una de sus promesas. Con bondad, poder y misericordia, el Señor continúa edificando a su iglesia en Zumpango. Muy bien, hermanos, pues como hemos podido nosotros mirar, esta es la parte que más me gusta, ¿no? El mirar cómo una iglesia crece de una manera unida, crece en fe y no solamente en número, no solamente en número, sino se fortalece desde el inicio y puede iniciar en una casa, como lo fue en esa casa de nuestros pastores, en donde empezaron a dar enseñanzas a damas, después a niños, después nos unimos los jóvenes, se daban reuniones de plan casa ya, familiares, y después el Señor dio el banderazo de salida para decirnos que se tenía que levantar una iglesia como tal, Centro Cristiano Zumpango, y hasta hoy estamos aquí, gracias a Dios. Pero vamos a seguir mirando y quiero seguirte, pues compartiendo nuestra presentación para que podamos seguir mirando cómo, más bien, ¿qué es un plan casas, no? Ese es el primer punto de nuestro tema. ¿Qué es un plan casas? Un plan casas, hermanos, pues no es más que un sistema de discipulado en casa. Es decir, en lugar de que yo esté dentro de una iglesia aprendiendo de la palabra, ese discipulado se da, se ministra dentro de una casa. ¿Qué nos enseña? La palabra de Dios, y la palabra de Dios se enseña y este sistema tiene mucha semejanza a lo que es justamente la primera iglesia, la iglesia de los hechos. Y nosotros al ir estudiando justamente de la iglesia de los hechos podemos ver las características que entonces debe de tener un discipulado en casa.
Y para ello, quiero que me acompañes allí desde el libro de los Hechos. Vamos a revisar desde el capítulo 2, versos del 41 al 47, ¿sí? Y vamos a mirar cómo dice la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, nosotros miramos allí cómo estas personas que habían recibido del Señor, además de ya de haber recibido, ¿no?, la palabra, ellos seguían perseverando en la doctrina, en la comunión unos con otros, ¿no? Y como veíamos en la primera cita, en el partimiento del pan en las casas. Aquí no dice justamente que en las casas, pero sí dice que compartían el pan y las oraciones. Pero ya del versículo anterior que tomamos como base y que está está más adelantito, en el versículo 46, nos damos cuenta que lo hacían en casas. Entonces se reunían en una casa para perseverar en la doctrina. Y seguimos leyendo, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, copiando justo este modelo de la iglesia de los Hechos, un plan de discipulado en casa requiere necesariamente de esas casas de discípulos dispuestos justamente a abrirlos para que allí se parta del pan, para que allí se comparta justamente de esa sana doctrina. Y bueno, continuamos y nosotros, si continuamos, vamos leyendo también en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, pero si nos vamos a los versos 40 al 42, ¿sí? Dice la palabra, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y el nombre está con mayúscula, entonces es el nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces aquí miramos cómo esa iglesia del libro de los Hechos es puesta a prueba, tienen pruebas, su fe es puesta a prueba y ellos aún así siguen compartiendo en sus casas, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, vemos que además de que en una casa se recibe de esa enseñanza, ahorita en una cita más vamos a ver cómo se recibe de esa administración de lo alto, pero además de recibir esa enseñanza, vemos que también dentro de este discipulado en casa, pues se tienen diversas pruebas. La fe es probada, pero también la fe se comparte entre los discípulos que asisten a esa casa. Por ejemplo, cuando nosotros nos reuníamos en Plan Casas, antes de ser el Centro Cristiano Zumpango, hubo varias pruebas, porque incluso nuestros pastores dejaron de vivir en la colonia en donde vivían, acá en CTC Santa María, y por un tema de necesidad tuvieron que irse a vivir a otro lado, más céntrico a lo que es Zumpango, y entonces todos los que recibíamos enseñanza aquí, dijimos, ¿y ahora qué pasa? Pero el Señor nos pone a prueba y también el Señor puso en el corazón de otra familia el abrir su casa y aunque ellos no ministraban de la palabra,
ellos tuvieron esa disposición y abrieron su casa. Y entonces venían nuevamente nuestros pastores a compartirnos de la palabra, pero no se siguió, o más bien se siguió con la enseñanza a pesar de la prueba. Y entonces, por eso es que uno, dentro de este sistema de discipulado, comparte de esas pruebas en conjunto y aún va uno creciendo en fe, ¿sí? Y bueno, también nosotros podemos mirar cómo, ahorita vemos les voy a decir, en Hechos 28, del 23 al 24, Hechos 28, del 23 al 24 y después vamos a leer del 30 al 31, ¿ok? Dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y aquí está hablando de Pablo, ¿no? Cómo él empieza a hablarles, ¿no? A las personas una vez estando ya en Roma. Y vamos a mirar, yo les dije los versículos 30 al 31, y dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, así como nuestro hermano Pablo, ¿no? Que después de estar justamente navegando en el Mediterráneo como prisionero para ser llevado a Roma, después de naufragar, después ya de llegar a Roma se le permite vivir aparte, ¿no? Con un soldado que lo custodiase, pero también se le permite enseñar de una manera abierta y en una casa que ni siquiera era de él, sino que era una casa alquilada, se le permite enseñar la palabra de Dios. Entonces, esto nos habla de que dentro de este sistema de discipulado sí va a haber pruebas, pero también nuestra fe va a crecer. Ajá. Porque nos vamos a dar cuenta que no somos nosotros, sino que es el Señor dándole ese sustento, ese fundamento a este sistema de discipulado en casa. ¿Sí, hermanos? Y bueno, ahora, ¿por qué puse aquí que también se recibe de esa administración de lo alto? Lo podemos nosotros mirar allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cómo los discípulos de Jesús estaban reunidos en una casa, ¿no? Llamada, ese lugar que ellos escogieron para orar, llamado el aposento alto, y cómo estando ellos allí, ¿no? Con las mujeres, con sus niños, ellos recibieron esa llenura del Espíritu Santo y ellos empezaron a hablar en diversas lenguas. Pero lo importante es que recibieron esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, también dentro de este sistema de discipulado en casa, además de recibir la enseñanza, se recibe esa administración de lo alto. Cuando está la presencia de Dios, no importando si el lugar es chico o es grande, donde está la presencia de Dios, ahí se derrama de su espíritu. Y cosas pasan, hermanos, cosas suceden. Entonces, es grato, ¿no? Que no importando que no sea un templo o una iglesia como tal, sino una casa, pueda ser llena, ¿no? De esa presencia del Señor, de esa gloria del Señor. Y no te gustaría que tu casa fuese llena de esa presencia, de esa gloria de nuestro Dios. Muy bien. Ahora, también dentro de una casa en donde se discipula, nosotros decimos que se manifiesta el amor en el más amplio sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque siempre les he dicho,
si no han escuchado, ¿no? Esa frase que, ay, sí, me gustan los niños, pero de lejitos, ¿no? Y yo generalmente siempre digo esa frase, ¿no? Porque, ya, sí, me caen bien los niños, sí me gustan los niños, pero de lejitos, ¿no? Y, y a veces así somos con las personas. Ah, sí me gusta convivir con las personas, pero de lejitos. Y la verdad es que cuando tú te decides abrir tu casa para allí empezar a discipular a las personas, estás manifestando realmente de ese amor. Y para ello, acompáñame, hermano, acompáñame a Primera de Juan. Vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 10. Y mira lo que dice la palabra. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, es muy sencillo. Si nosotros decimos que amamos, ¿no? Y que amamos a Dios, pues lo manifestamos a través del amor que le tenemos a otras personas. Y realmente el abrir una casa para discipulado es eso, manifestar el amor porque estás abriendo ese espacio que es para ti, para tu familia, lo estás abriendo a otros, lo estás compartiendo a otros. Incluso en algún momento nuestro hermano Gonzalo Vega, quien era el pastor fundador de Centro Cristiano Calacuaya, decía que cuando abrió su casa, pues incluso los niños, ¿no? Era muy común que abrieran el refrigerador, ¿no? Y, y tienes que estar dispuesto a todo ello y por lo tanto tienes que manifestar de ese amor. Generalmente a muchos no nos gusta, ¿verdad? Que alguien llegue y casi disponga, ¿no? De tu casa y abra el refrigerador y se meta a los cuartos y como que eso no nos gusta, ¿no? Siempre ponemos ese límite, pero sabemos que si abrimos un plan casas, pues puede llegar a pasar eso, que siendo honestos, ¿no? Quienes asistimos a una casa para discipularnos, pues deberíamos de estarnos en el lugar que nos fue asignado, esa es la realidad, pero la verdad que ustedes conocen a los niños, ¿no? Y a veces, pues las personas apenas están aprendiendo y apenas están siendo discipuladas, entonces muchas veces las personas traemos, ¿no? Esos detallitos o esa falta, ¿no? de educación en ese sentido, de respetar las cosas de la casa que nos están abriendo. Y entonces, quien abre la casa, pues debe de estar dispuesto y debe de ser muy considerado en ese aspecto, ¿no? Porque las personas apenas van aprendiendo. Es como si apenas estuviesen reeducándose, ¿no? Entonces apenas van aprendiendo la palabra. Muy bien. Por eso es la manifestación del amor en el sentido más amplio de la palabra. Ahora, me gustó esta imagen porque dice, mi casa es tu casa, ¿no? Y para ti, ¿qué significa o qué significado tiene tu casa? ¿A quién invitas tú a tu casa? ¿A quién invitas a tu casa? Generalmente invitas pues a tus familiares, ¿no? A tus amigos, porque estás abriendo una parte muy personal de ti, de tu familia, cuando invitas a alguien a tu casa. Y a veces decimos mi casa, ¿no? Mi casa.
y a veces no nos gusta ser compartidos con lo que tenemos, pero vamos a reconocer algo, hermanos y hermanas. Si nosotros tenemos una casa, si nosotros tenemos un lugar en donde el Señor nos permite pues el poder estar como familia, ¿no? El poder formar ese hogar, ¿no? Es por su benignidad y es por su misericordia. Entonces, es por eso que, ¿qué significado tiene nuestra casa? Pues sí, además de ser ese rinconcito, ese lugar de refugio, ¿no? Ese lugar en donde me puedo encontrar allí con mi familia, con mis papás, en donde puedo tener ese descanso de esa paz después de un día tan laborioso, ¿no? En el trabajo, tan complicado en la escuela. eh, pero además de eso, ¿qué? Además de eso, ¿qué? Y quiero llevarte entonces a esta cita, ¿no? Del libro de Josué, que está en el capítulo 24, 15. Y aquí miramos cómo Josué tenía muy claro el significado, el significado de su casa, ¿no? Y vamos a mirar, dice Josué 24, 15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, aquí miramos que él se refería, cuando hablaba de casa, se refería a su descendencia, ¿no? Su casa, pero también casa tiene ese sentido, hermano, del lugar, ¿no? Que el Señor te da. Entonces, vamos a reflexionar en esto. Nuestra casa, nuestra descendencia, sí, tiene que servir al Señor. Ajá. Tenemos que reconocer que Él es Rey, que Él es Señor y que por lo tanto todo cuanto hacemos, todo cuanto somos, viene de Él. Y en sentido de gratitud, nosotros ahora debemos de servirle. Si antes servíamos al pecado, ahora ¿por qué no hemos de servir a nuestro Dios que es Rey? Pero además el Señor también nos ha dado cosas, ¿no? Y dentro de todo lo que nos ha dado ese espacio. ¿Y por qué no compartir ese espacio también? Ese espacio para servir, para el servicio al Señor, de la forma en como Él quiera. Si Él ha dispuesto que nosotros abramos nuestra casa, Él nos va a guiar, ¿no? Él nos va a dar esa palabra muy clara, aún nos va a hablar en sueños, en visiones, ¿no? Para decirnos que debemos de abrir nuestra casa. Pero también hay otras formas de disponer de nuestra casa y es ahorita lo que te quiero llevar. Ahora, con todo este tema de pandemia y eso, pues el Señor nos lleva a disponer de nuestra casa porque ahora tenemos que estar nosotros cuidándonos, ajá, no debemos de estar exponiendo tampoco con nuestra presencia a los demás, ¿no? Entonces, justo los cursos, por ejemplo, se graban desde la casa del maestro, ¿no? Desde el lugar que tiene el maestro. Entonces, nosotros como maestros estamos disponiendo de nuestra casa para el servicio del Señor. Los maestros de niños también grabando desde sus casas para el servicio al Señor. Entonces, este espacio antes que era un espacio muy familiar, muy íntimo, ahora es un espacio para ustedes, hermanos, para ustedes, alumnos del básico, y para cualquier hermano, ¿no? De Centro Cristiano Zumpango que decida darle clic al video y mire esta enseñanza. Entonces, este espacio que era muy familiar, ahora este espacio se abre y podemos así compartir la palabra de manera tan abierta.
Y ese es el significado que le debemos de dar ahora a nuestra casa, ese espacio abierto para el servicio al Señor. Ahora, Mateo 12:25. Miren lo que dice aquí la palabra. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces aquí habla de que una casa debe de permanecer unida. ¿Y a qué te quiero llevar? Que nuestra casa, si nosotros decidimos abrirla o disponerla para el servicio, para la obra, debe de haber un acuerdo previo con todos los miembros de la familia. Ajá. Entonces, no importa, aunque por ejemplo, si tú eres la única persona que has recibido al Señor, ajá, el Señor Jesucristo, no importa, y quizás tu esposo o tus hijos no, pero si ellos están de acuerdo con que se abra la casa y se comparta, adelante. Igual eso va a permitir que ellos más adelante conozcan de la palabra, ¿no? Si se da un buen testimonio de ello, ¿no? Entonces, siempre, no importando si son convertidos o no, pero siempre ese acuerdo entre todos los miembros de la familia. Y por ejemplo, ahora que yo te platicaba, ¿no? De las enseñanzas que se dan desde casa, o sea, aquí, por ejemplo, para grabar un tema, hay un acuerdo previo, ¿no? O sea, yo me pongo de acuerdo con mi mamá, con mi hermana, ¿no? Para decirles, a tal hora voy a grabar, ¿no? Y ellas ya saben, incluso ellas ya me desconectan el teléfono o ellas están atendiendo, ¿no? Si pasa el agua o porque, porque saben que en este momento no podemos tener esas distracciones. Entonces, debe de haber ese acuerdo previo para que justamente en este espacio y durante este momento en el que se está enseñando la palabra, se está ministrando, eh, todo quede libre y se manifieste justamente que hay acuerdo entre las personas que viven en una misma casa. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar este punto acerca de la estructura y del funcionamiento del discipulado en casa. Y ustedes miraban, ¿no? Ustedes miraban la semana pasada, ahí en el libro de los Hechos, en Mateo justamente 28, los versículos del 18 al 20. ¿Cómo dice esta palabra? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, la gran comisión está muy clara, hermanos, id y haced discípulos. Entonces, Plan Casas no solamente es movernos para cumplir con esa gran comisión, sino es abrir algo, como ya lo dijimos, muy personal, muy familiar, como en nuestra casa, con el objetivo de discipular, como lo hizo en su caso, ya lo vimos que lo hizo nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Que aún en una casa que él rentaba, él empezó ahí a compartir, aunque era custodiado por un soldado, eso no le impidió, ¿no? El compartir la palabra. Ahora, este discipulado debe de llevar cierta estructura, ¿no? Para su adecuado funcionamiento. Y bueno, lo que hemos nosotros seguido generalmente es que la duración de las reuniones no es por más de 2 horas, se deben de tener reglas bien determinadas, establecidas, justamente por ese respeto al hermano que está disponiendo de su casa. O sea, no se vale que, pusimos que a las 7, los días viernes, se abre la casa de tal hermano y podemos ir a recibir la enseñanza, y que la enseñanza vaya empezando 7:30, ¿no? O que nosotros lleguemos desde las 6:30 los invitados, ¿no? Y el hermano ahí apurado, acomodando mesas y ahí todavía limpiando su casa y nosotros ahí importunando, ¿no? O sea, entonces debe de haber reglas. O incluso
a no más de 2 horas, ¿no? Entonces quizás se señaló solamente 1 hora y está perfecto. Entonces de 7 a 8, pues resulta que ya dieron las 8 y nosotros nos quedamos platicando hasta las 9 o 10 de la noche y no tomamos conciencia que quizás el hermano al día siguiente tiene que ir a trabajar o los niños, si quizás el plan casa es el miércoles, tienen que ir a la escuela al día siguiente jueves o cosas así. Entonces, si ya se estableció un horario, nosotros debemos de respetar esos horarios y esas reglas que se han establecido. Como invitados, pues también, ¿no? No interrumpir en esos espacios. De por sí ya nos están abriendo nuestra casa y que nos metamos hasta la cocina y hasta las habitaciones, pues ya es demasiado, ¿no? Sabemos que el discípulo que abre la casa debe de estar dispuesto, sí, por amor, pero nosotros como invitados también debemos de respetar esas reglas. Y algo importante, que dentro de esta estructura y del funcionamiento se comparte de la palabra usando otros métodos de enseñanza. O sea, no es una enseñanza como la que recibimos, por ejemplo, los días de reposo, ¿no? Los días domingos, en donde nuestro pastor pues, nos ministra la enseñanza y no hay oportunidad quizás de levantar la mano, de preguntar, de aclarar dudas, ¿no? Entonces, dentro de un plan casas es un poquito más dinámico porque nos permite utilizar diversos métodos de enseñanza en donde hay lluvias de ideas, donde incluso se pueden hacer diversos grupos, ¿no? Y incluso cada grupo puede ir empezando a aprender, ¿no? Cómo se empiezan a sacar los temas a través de concordancia y así cada persona aporta también sus ideas de tal manera que se llegan a conclusiones y sobre todo, ¿sabes qué, hermano? Acciones prácticas. Acciones prácticas. Y dentro de esta estructura y de funcionamiento de plan casa siempre debe de haber un moderador. Ajá. Entonces, también decirte que el que abre la casa no necesariamente es quien ministra la palabra. Entonces, si tú tienes esa disposición de abrir tu casa para empezar a hacer esos discípulos, y tú dices, ay, pero es que pues yo soy muy torpe, ¿no? Entonces, no te preocupes porque el hecho es que tengas esa disposición y hables con los pastores, tengas esa dirección de parte de nuestro Señor, que efectivamente tu casa debe de ser aperturada para discipulado y el Señor va a poner quien vaya a ministrar y quien vaya a moderar justamente esas reuniones de plan casas. Muy bien. Ahora, hay aquí mis objetivos dentro de este sistema de discipulado en casa. El primer objetivo, hermanos, es hacer de mi casa una extensión de la iglesia. Un lugar justamente en donde se pueda interactuar con más hermanos. Pero entonces mi casa se convierte en una extensión de la iglesia, como lo vimos en esa iglesia del libro de los Hechos. Y importante, siempre en cada enseñanza, llegar a esas conclusiones sencillas, pero muy prácticas. Algo también, uno de los objetivos del estar discipulando en casa es mirar las necesidades de los participantes, porque si te das cuenta, en una reunión general como tal, ¿no? En la iglesia, a veces alguien va cargado, necesitado, pero ni siquiera te enteras, ¿no? Porque así como termina a veces la reunión, así se retiran las personas. Pero dentro del plan casas hay mayor oportunidad de interactuar. Entonces, quizás puedas conocer más las necesidades y las personas se abran un poquito más para compartir de sus necesidades. Entonces, es la oportunidad que se tiene para orar por esas necesidades. Y, bueno, pues el objetivo principal, ¿no? El enseñar justamente los rudimentos de la fe. Y para ello, acompáñame, sí, a Hebreos 6, del 1 al 2, como dice la palabra, y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pero aquí en esta palabra, aquí Pablo nos está hablando más bien de que debemos de crecer, ¿no? Debemos de crecer ya dejando, ¿no? Esos, no como dejando, sino yendo más allá, vamos a llamarla así, yendo más allá de los rudimentos de la doctrina en Cristo. ¿Y cuáles son los rudimentos de la doctrina en Cristo? Aquí no los detalla la palabra, ¿no? Que es justamente ese fundamento del arrepentimiento, la fe, la doctrina de los bautismos, de imposición de manos, la resurrección de muertos y juicio eterno. Entonces, si te das cuenta, de en plan casas, las personas pues apenas van a ser discipuladas, por lo tanto sí necesitan ser enseñadas en esos rudimentos de la fe. Ajá, empezando pues a hablarles primero pues acerca de cómo orar, de que es necesario arrepentirse, el tema de la fe, lo importante que es la fe, acerca de la palabra de Dios, y ir así avanzando hasta después ya ir enseñando esos temas, ¿no? Que a veces son ya para personas más maduras en la fe, como sería la resurrección de muertos o juicio eterno. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son mis funciones y mis responsabilidades dentro de un plan casas? Bueno, una de mis funciones o responsabilidades podría ser el moderar, pero ya te comenté, no necesariamente quien abra la casa tiene que moderar. Pero sí, por ejemplo, sería el disponer de los recursos para recibir a personas justamente que van a ser discipuladas, que van a aprender a orar, que van a aprender a leer la palabra. Entonces, es disponer justamente de esa casa, de tus recursos, como serían pues las sillas o unos sillones, ¿no? De Biblias, ¿no? Para empezarles a enseñar cómo buscar las citas bíblicas, etcétera. Crear, una de mis funciones y responsabilidades sería crear un ambiente favorable, ¿no? Pues tener aseado ese espacio, ¿no? Tener limpio ese espacio, el poder no solamente de manera física o lo que se ve, ¿no? Tener limpio ese espacio, sino también espiritualmente, ¿no? El poder orar previo a que inicie la reunión para que sea el Señor allí ministrando, ¿no? Sea un lugar en donde se sienta justamente la presencia y la paz de Dios. Hacer de mi casa un territorio de Dios, como ya lo dijimos, una extensión de la iglesia. ¿Cómo? A través de la oración. Y sabes que también una de mis funciones y responsabilidades es dar testimonio. Eso a veces nos cuesta, pero sí, hermano, dar testimonio, porque las personas están viniendo a casa y entonces debo de estar consciente que ahora mi casa y los que viven en casa serán foco de atención y aunque uno no quiera. Y entonces siempre el testimonio importa y el testimonio a veces cuenta más que cualquier otra palabra. ¿Sí? Muy bien. Hablando de los recursos, ¿con qué recursos cuento? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Con qué recursos cuento? Y aquí más bien yo les llamaría los recursos de Dios, ¿no? Porque todo nos los da Dios y nosotros somos esos mayordomos que administramos los recursos de Dios. Entonces, podríamos decir, ay, ¿con qué recursos cuento? Con mi casa. Qué equivocados estamos, hermanos, porque más bien es la casa del Señor. La casa en donde el Señor me ha permitido habitar y vivir en familia. ¿Qué otro recurso? Esa privacidad, ¿no? Esa intimidad. Y a veces necesitamos compartir de ello, ¿no? Dejar entrar a otras personas para incluso compartirles cómo vivimos en familia.
podemos decir que nuestro tiempo, pero también qué equivocados estamos porque el tiempo es del Señor y Él es quien nos regala y Él quien va añadiendo aún más años a nuestra vida. Así que podemos disponer del tiempo que nos regala el Señor y sobre todo de este corazón y del amor que el Señor ya ha derramado en nuestros corazones para compartirlo a los demás. Entonces, con esos recursos contamos. Y quiero que me acompañes allí a Mateo 21:13 y vamos a mirar cómo les dice Jesús, ¿no? A todos los que estaban allí en su casa haciendo negocio. Dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Y cómo será llamada tu casa, hermano? Casa de oración como lo declaraba Jesús. Una casa en donde haya una rendición total al Señor, en donde queramos que efectivamente se convierta en esa extensión de la iglesia. Y para que sea esa casa de oración, pues entonces nosotros debemos de dejar de decir que son nuestros recursos y más bien rendir todo lo que nos da el Señor a favor de otros. Y bueno, pues ya para finalizar este tema, quiero compartirte algunas promesas que el Señor da a aquellos que están dispuestos, ¿no?, a compartir justo de eso que el Señor les ha dado. Y pues para empezar, vamos ahí a Hechos 2, versículos del 1 al 4. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y es lo que yo te decía, ¿no?, hace rato. El que tu casa pueda ser llena de esa presencia del Señor y que su gloria pose y llene tu casa. Qué bendición, ¿no? Pero también el Señor habla de unidad y para ello vamos a Hechos 2:46, como dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero esa unidad, ¿te imaginas, no?, a esa iglesia del libro de los Hechos partiendo, ¿no?, el pan juntos, compartiendo la palabra allí en las casas, muy hermoso. Y eso me hace, ¿no?, recordar justo ese plan Casas en donde inició Centro Cristiano Zumpango, que así cuando terminaban las reuniones de oración o cuando terminaba el mismo plan Casas, ayer era bonito, ¿no?, el estar compartiendo unos con otros y éramos así como una familia. Entonces éramos un grupo muy unido, conocíamos de nuestras necesidades y ya después, cuando la iglesia va creciendo y eso, no debería de perderse esa unidad, pero pues sí, muchas veces ya justo por el crecimiento de la iglesia y por las mismas necesidades, ¿no?, de la iglesia, pues se va perdiendo esa cercanía. Pero yo, por ejemplo, miro a todos los hermanos que crecieron en ese plan Casas y o sea, los amo como si fuesen de mi familia, o sea, como si fuesen de mi familia y de verdad, o sea, cada que veo, aunque ya no se reúnan quizás en Centro Cristiano Zumpango o por la distancia o por alguna otra circunstancia, yo los sigo teniendo acá en el corazón y siempre los saludo con un gran gusto y un gran afecto, ¿no? Porque esos son parte de nuestra familia, porque se creó eso, esa unidad. Y bueno, también quiero compartirte ahí en 2 de Samuel 6:10 al 12. Dice,
De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llegar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 veces, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. O sea, la casa de Obed Edom fue bendecida a causa del arca de Dios, es decir, el arca de Dios era donde posaba la misma presencia del Señor, y eso es lo que pasa en tu casa. Ajá. Cuando se ministra la palabra, cuando se dispone como ese recurso, ¿no? para ser discípulos, para ministrar de la palabra, para la obra del Señor, cual sea que sea, el Señor llena, el Señor bendice a causa de que tuviste esa docilidad para disponer de ello. Y también, para finalizar, 2 Corintios 9:6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Entonces el Señor promete también una siega abundante, un fruto, y ve ese fruto no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Un fruto con tus hijos, en tu vida como matrimonio, como familia, en lo personal. Entonces esas son promesas que el Señor da a aquel que abre su casa. Y bueno, como conclusión, me gustaría terminar con esta palabra, el Salmo 133. Como siempre este salmo nos inspira a estar cercanos unos de los otros, y una forma de estar muy cercanos es justamente abriendo nuestra casa, discipulando personas y justamente teniendo ese acercamiento con esas personas que se están discipulando y están aprendiendo más de nuestro Señor Jesús. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, es de bendición, hermano, es bueno, es algo, es una delicia el poder estar juntos en un discipulado en casa. Es una bendición hacer discípulos. Es una bendición crear ese ambiente de unidad, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es una bendición estar juntos, porque estando allí juntos es donde el Señor justo envía esa bendición de lo alto y vida eterna. Entonces recuerda, cuando abres tu casa, tú estás dando a conocer esta palabra de vida eterna. Entonces dime si sí o no el Señor va a mandar bendición a ese lugar y a la familia que vive en ese lugar. Definitivamente, ¿no? Bueno, pues con esta cita despedimos nuestra reunión o esta sesión. Y bueno, pues te espero en nuestra sesión de Zoom. Ahora sí, espero estar contigo. Ya en algunos otros temas hemos participado, ¿no? En cursos anteriores, dando enseñanza, pero no he podido estar en sesión contigo, pero esperamos el próximo domingo estar en sesión contigo, junto con tus maestros de este curso básico I. Así que muchas bendiciones y que Dios te siga bendiciendo en esta semana.